Imagina por un momento que estás frente a una ventana y el mundo entero te habla a través de hallazgos, ruinas y secretos hundidos que emergen como susurros del pasado. Te invito a recorrer los misterios que nos rodean, pero que ni siquiera nosotros conocemos, hasta ahora. A orillas del embalse de Pialovskoye, cerca de la aldea de Nikulskoe, se alza un monumento que no debería estar en tierra, la torre de mando del submarino nuclear K-19, una estructura de 28 metros que un antiguo tripulante, el marinero mayor Vladimir Romanov, trasladó en 2018 con el propósito de recordar la tragedia. En 1961, durante unos ejercicios, un fallo en el reactor casi deriva en catástrofe, la tripulación de 139 hombres contuvo lo incontenible, pero 32 marineros recibieron dosis mortales de radiación y 8 murieron. Luego, en 1969, el K-19 colisionó con un submarino estadounidense y, en 1972, un incendio se llevó la vida de 28 submarinistas. Por sus sombras, lo apodaron Hiroshima, y allí, en silencio. Su torre vigila el agua como si aún esperara órdenes, como si el acero pudiera recordar. En otra latitud, un grupo de exploradores rusos entra en una mina abandonada y se topa con algo que parece un truco del tiempo, un almacén lleno de miles de millones de rublos soviéticos, billetes que alguna vez pagaron salarios y compraron pan, conservados bajo tierra con una terquedad absurda, ya no tienen valor de compra. Pero son reliquias intactas de un país que cambió de piel, papeles que aún huelen a humedad y a historia, como si alguien los hubiera escondido ahí para que un día, al hallarlos, el pasado respirara otra vez. Bajo las aguas del Mar Rojo descansa el SS Thistle-Gorm, carguero armado británico construido en 1940 en Sunderland, descubierto en 1955 por Jacques Cousteau, hundido en 1941 por bombarderos alemanes y congelado en el tiempo a 30 metros de profundidad. Su interior es un museo sumergido. Motocicletas con el manillar firme, camiones que parecen listos para arrancar, 2 tanques ligeros, locomotoras, munición dormida y cajas con rótulos borrosos. Los buzos atraviesan bodegas que crujen. Como si el acero recordara el golpe, y al salir, el azul denso del mar parece cerrar de nuevo la puerta. Viajamos por tierra a la mina de carbón de Konstantinovka, cerca de Berezovka en la región ucraniana de Kirovogrado, y el paisaje se vuelve colosal, excavadoras abandonadas que parecen bestias detenidas en mitad de un rugido. La rotatoria ERD 5250 pesa 4.100 toneladas y se levanta más de 30 metros. Entre ellas se oxida una cadena multipala alemana Takraft, 3 dragalinas ESH 645 y un apilador OSHR 5000. La extracción comenzó en los 70 y se detuvo en 2009 por deudas eléctricas, máquinas dormidas, estructuras gigantes con pasarelas corroídas que aún conservan tableros de mando intactos y luces rotas, como si de noche, cuando nadie mira, pudieran encenderse solas. En la bahía Raderick, Isla Angel Azule, Isla Salomón, yace el MS World Discovery, crucero alemán de 1975 con clase de hielo 1A, el 30 de abril del 2000 chocó contra un arrecife, el capitán lo varó en una ensenada para salvar vidas y lo logró. Todos evacuados, ningún fallecido. Desde entonces, el casco inclinado es un imán para viajeros. Hay un hotel cercano que ofrece excursiones al gigante varado, el mar golpea suave y el metal responde con ecos huecos, como un corazón antiguo que no termina de apagarse. 2 fotógrafos se cuelan en hangares olvidados del cosmódromo de Baikonur y encuentran el aliento dormido de la carrera espacial, el cohete superpesado Energía, 60 metros de altura y 2.400 toneladas, reposa con el polvo de décadas. Cerca, la nave orbital Buran, que en 1988 voló una sola vez y regresó de manera automática. Espera como un animal de metal que sueña con el cielo. El hangar es un templo silencioso a la ambición tecnológica y a las pausas históricas, tubos, paneles, fuselajes, la luz cae oblicua y convierte el polvo en una vía láctea privada. En Aqaba, Jordania, un Lockheed L-1011 Tristar se hundió en 2019 para nacer otra vez como arrecife artificial y atracción de buceo, descansa entre 15 y 28 metros, con puertas abiertas, cabina de pilotos, cocina, baños y pasillos que ahora navegan peces curiosos, incluso el tercer motor, alojado en la base de la deriva. Es accesible por un túnel, un avión diseñado para el cielo convertido en catedral submarina, con vidrieras de luz filtrada. En el desierto de Atacama, durante obras de la Panamericana, el suelo revela un cementerio de ballenas, más de 40 esqueletos, entre ellos rorcuales comunes, minks,
incluso azules, junto a criaturas extintas, un delfín con rostro de morsa. Los científicos creen en intoxicaciones por floraciones de algas, toxinas que aniquilaron. Las olas arrojaron los cuerpos a la arena y el clima los guardó como vitrinas naturales. El viento sopla sal y silencio sobre la biblioteca de hueso. En un bosque, un caminante se topa con una pared de lona de 25 metros, pintada con el paisaje del propio bosque, una ilusión perfecta, una cortina gigantesca que oculta quién sabe qué. La gente del lugar especula con un recinto militar, un refugio, un centro de investigación, nadie lo sabe, y la pared sigue ahí, recordando que a veces el mejor camuflaje del secreto es simular que no hay nada. En las montañas suizas, el fotógrafo Bob Thyssen encuentra una mina de pizarra con un tesoro improbable, unos 40 Volkswagen olvidados, Passat, Golf, y varios Beetle. La humedad ha arrancado pintura, pero muchos lucen sorprendentemente enteros, como si esperaran llaves nuevas. Se sospecha de un distribuidor local que los ocultó para preservar su valor. El lugar exacto se guarda en secreto, porque hay hallazgos que no soportan la exposición, y este garaje subterráneo es un susurro que prefiere seguir siéndolo. De noche, en un campo, otra excavadora colosal aparece como una sombra, 30 metros de alto, 120 de longitud, óxido, barandales vencidos, relojes detenidos. En su cabina aún cuelga un calendario viejo, y la única luz proviene del cielo. Es una escena postapocalíptica que cabría en una película, pero aquí el protagonista es el silencio. En la jungla de Vietnam rescatan un camión antiguo cubierto de lianas, un tractor lo saca del fango, los mecanismos respiran, la caja de cambios, el motor, la electricidad vuelve a correr por cableado reseco, y la bestia verde, con las marcas de la guerra y del clima, vuelve a moverse bajo el sol. Frente a Papúa Nueva Guinea, en 2017 localizaron a 300 metros el submarino australiano Massa E1, desaparecido en 1914 con 35 tripulantes, la primera pérdida de la Royal Australian Navy en la Gran Guerra, 12 expediciones fallidas antes de ese día. Al fin una imagen clara, el casco vencido, el silencio completo. El hallazgo dio cierre a una pregunta de más de un siglo. En el sur de Islandia, sobre arenas volcánicas negras, descansa el fuselaje del Douglas Super DC-3 que cayó en 1973, metal retorcido que contrasta con la planicie oscura y con la nieve distante. Turistas caminan entre remaches y ventanas sin cristal, algunos tocan el aluminio como si pudiera contagiarles recuerdos. En un bosque de Rumanía, una locomotora de vapor CFR 537 de 1930 reposa como una estatua, parte de una serie de 261 máquinas, réplicas exactas de las alemanas G10. La pintura vieja cede dejando ver capas de trabajo y carbón, y los árboles, pacientes, la abrazan con raíces. Bajo el Adriático, a más de 60 metros, un B-17, fortaleza voladora, reposa casi entero, derribado en 1944 tras bombardear Viena. Su fama de resistente lo acompaña incluso en la quietud. Torreones, alas, compartimientos, todo habla de acero y misión, y el mar, apacible, conserva con sal lo que la historia dejó caer. A lo largo del río de la Güera hay un cementerio de barcos y entre ellos destaca el faro flotante Barnegat, 40 metros construidos en 1904, lámparas eléctricas, bocinas de niebla, luces de señal, anclas en forma de hongo de varias toneladas, toda una era marítima encallada en la ribera, arboladuras que ahora alimentan aves, cubiertas donde crece pasto, máquinas que ya no arrancan, pero cuentan. En Hamamatsu, Japón, la playa de Ensama arrojó una esfera metálica de 1,5 metros, la zona fue acordonada, se habló de extraterrestres, al final era una boya hueca de acero, navegación pura, pero el revuelo recordó que la imaginación es otro mar donde todo puede flotar. En los bosques de Washington, un garaje secreto resguarda muscle cars de los 60 y 70, Plymouth GTX, Pontiac Guanajuato, Dodge Challenger, carrocerías con brillo y polvo, motores que huelen a gasolina vieja, modelos de tirajes reducidos, orgullo de coleccionistas, guardados bajo techo como si cada mañana fueran a rugir. En Italia, investigadores descubren una iglesia medieval del siglo XI oculta a simple vista, fachadas casi intactas y, adentro, una carroza antigua, el eco de las ruedas, el barniz, la madera que aún guarda la silueta del último viaje. De pronto una pregunta: ¿cuánto puede esconder un muro en apariencia tan pequeño? En otra excavación, aparece una vivienda de 16.000 años tallada en roca, no una cueva sin más, sino un hogar con varias estancias, herramientas, restos, huellas de familias que compartieron fuego y voz.
y que de algún modo aún susurran en las aristas de piedra. En una mina de pizarra, una escalera desciende hacia un abismo de agua cristalina, el pozo es tan profundo que la luz se rinde, el fondo no se ve, el aire está frío, el silencio vibra, asoma el impulso de saltar, retraerse, volver a mirar, porque hay profundidades que no aceptan compañía. Otra cueva sorprende con techos de más de 30 metros y pozas de negrura perfecta, la acústica devuelve la respiración multiplicada, cada paso genera un eco redondo, los haces de las linternas no tocan el suelo, y uno entiende que hay lugares hechos para que el sonido se quede a vivir. En Alaska, un complejo ferroviario abandonado se pudre lentamente desde 1913, 3 locomotoras y 19 vagones detenidos por tormentas y clima, la línea que iba a arrancar en Sebart se quedó en proyecto, la nieve cubre ruedas, el óxido pinta el paisaje y el viento hace de silbato. En la región ucraniana de Cherkasy rescatan un T-34 que pasó 64 años bajo el agua, tanque de 1943 hundido en 1944 durante la operación Korsun-Shevchenko, el olor a diésel aún vivo, 120 proyectiles en su interior, dentro solo una bota y parte de un fusil, señales de una huida en el último minuto. En Volchansk, cerca de la frontera ruso-ucraniana, un aeródromo de una escuela de aviación soviética yace abierto al cielo, restos de AN, helicópteros Mi-2, L-29 saqueados, hangares con techos que filtran luz, pistas que ahora son praderas, instrucción militar cambiada por excursiones curiosas. En Sierra Nevada, Estados Unidos, un vasto almacén a cielo abierto guarda blindados, transportes M113, tanques M60, acero de la Guerra Fría, cañones M68 de 105 milímetros, planchas de blindaje frontal de más de 200 milímetros, la pintura verde mate se pela en rectángulos perfectos, el sol calienta torretas inmóviles. En una isla remota del mar de Barents, una base soviética abandonada conserva camiones ZIL, vehículos UAZ y autos Zaporozhets, junto a documentos, latas de alimentos, tazas con iniciales, pequeños objetos que sostuvieron rutinas heladas, el viento polar empuja puertas que ya no cierran. En Columbia Británica, Canadá, turistas descubren un hidroavión Catalina de la Segunda Guerra Mundial, patrulla antisubmarina que probablemente aterrizó de emergencia o quedó varado al terminar el conflicto, la selva se lo estaba comiendo, pero el fuselaje aún cuenta de misiones y rescates. En el desierto egipcio, trabajadores petroleros topan con un caza Kitty Hawk P-40 de 1942, de la RAF, sorprendentemente bien conservado. El sargento Dennis Capping lo intentó trasladar para reparar, se desorientó, aterrizó de emergencia, en la cabina se encontraron cartas y objetos personales. El viento del Sáhara terminó de sellar su cápsula del tiempo. En una playa mexicana aparece el crucero Encantado Capri, construido en 1975 en Finlandia como barco soviético de clase Bielorrusia, luego vendido, renombrado, trocado, hasta quedar varado desde 2020, 157 metros, 248 cabinas, teatro, discoteca, hospital, y dentro aún quedan sofás, lámparas, una taza con café seco en la línea del olvido. En Silver Spring, Maryland, alguien visita la casa de la infancia de Sylvester Stallone y encuentra un cementerio de autos clásicos, un Mercedes-Benz 250, un Corvette, un Camaro, réplicas de los SS de 1929, piezas de museo desatendidas bajo árboles, la lluvia afila el óxido, y el tiempo, paciente, escribe su sentencia. En la isla Brusnev, cerca de Tixi, mar de Laptev, hay un cementerio de barcos al borde del mundo, remolcadores de vapor como Sanikov, Bejichev, Yukagir y Leningrado, casi vacíos por dentro, y el fuselaje de un Li-2 que cayó en un mal aterrizaje, la tundra guarda todo con una indiferencia impecable. Suscríbete, deja tu teoría en los comentarios, y prepara la linterna, porque el siguiente hallazgo puede estar donde menos imaginas.